Hoy en Mujer Ejecutiva, alguien que ha marcado la política de este país. De verdad es que es un honor tener esta gran mujer. Ya van a ver de quién se trata, no se lo pierdan. Y bueno, pues les decía, hablar con Amalia García, senadora por Movimiento Ciudadano, es un honor, es un placer, porque doña Amalia, usted ha escrito el antes y después de la presencia de las mujeres en la política. Gracias por estar en Mujer Ejecutiva. Gracias, con muchas miles de mujeres, pero sí formando parte de eso que Ramón López Velarde, el gran poeta jerezano zacatecano, decía, un río de mujeres, el mujerío, le llamaba él, el mujerío porque es en plural, todas, muchas dando la lucha por cambiar nuestra condición y por garantizar nuestros derechos. Híjole, es un tema muy interesante y me llena de orgullo porque, seamos realistas, senadora, a usted le tocó cuando había puros hombres en la mesa, cuando estaban cerradas las puertas en muchos sentidos, llegó a ser gobernadora, ha sido diputada, bueno, en general ha tenido muchos cargos, pero era un momento para las mujeres complicado. Pues se consideraba que era el espacio de los señores. Los espacios públicos, los espacios de decisión política, de poder público, eran espacios para los señores. Pero creo que vengo de una generación en la que yo no participé, era mucho más joven, pero sí tuve los efectos de esa generación del 68 y también de los años 60, en que las mujeres empezaron a romper paradigmas, a participar activamente, y además influyó mucho, yo diría, en que en un momento en que hablaban de la liberación de la mujer, también apareció la píldora. Entonces las mujeres ya podían empezar a decidir sobre el espaciamiento de los hijos, aunque todavía con muchas resistencias por la cultura predominante que establecía que si una mujer iba a comprar pastillas anticonceptivas, pues era mal visto y entonces lo hacía a escondidas. Pero fue una generación de ruptura y yo crezco muy joven, no solamente con esta generación que empezaba a romper esas limitaciones, sino además con lecturas que empezamos a ver en libros que nos llegaban sobre cómo las mujeres teníamos derechos que habían sido desconocidos y la batalla que teníamos que dar para que estos pudieran ser efectivos. Y efectivamente fue una etapa de muchas resistencias y puedo decirle, usted hablaba cuando fui gobernadora, había una organización entre los gobernadores, yo le llamo el sindicato de los gobernadores, la CONAGO, una forma de coordinación entre los gobernadores y yo era la única mujer entre los gobernadores. Nos reuníamos para ver proyectos de infraestructura, para ver iniciativas, para promover recursos para nuestros estados. Y sin embargo, había un trato respetuoso, pero claro que siempre había la necesidad de hablar de requerimientos en políticas públicas y en presupuestos para las mujeres porque no estaban presentes, no se nos visibilizaba. Y también participar políticamente cuando empecé muy joven, pues éramos unas cuantas. El otro día revisaba unas fotografías y encontraba que en las marchas que iban hacia el Zócalo, quienes encabezaban las marchas eran hombres y solamente yo iba de mujer ahí con nuestros compañeros en la lucha por los derechos políticos y luego después con mujeres que fui encontrando del movimiento feminista, descubriéndolas, buscándolas, como se dice, como una aguja en un pajar para ver en dónde estaban. Bueno, ellas estaban elaborando, estaban sobre todo en la academia y entonces descubrimos que había una reflexión teórica que nos iba a dar la fuerza para poder hacer el planteamiento de nuestros derechos, no los que ya estaban en la Constitución, que eran derechos muy limitados. Bueno, vamos a cumplir en este mes los 71 años de derecho al voto, que son muy pocos, pero entonces empezó a reconocer que, y decía la Constitución, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Pues sí, ante la ley, pero en la cultura predominante eso no existía. Y entonces los retos para ir transformando la cultura que subsisten hasta el día de hoy, todavía hay resistencias. Creo que incluso la presencia abrumadora de mujeres ha hecho que las resistencias sean mucho mayores y la violencia está instalada en la vida cotidiana y todavía hay mucho que hacer.
Sin duda, pero bueno, creo que es un tema importantísimo y del cual ha sido producto de todo esto una presidenta. Sí, yo creo que esto es parte de una lucha de tantas mujeres que tenemos que verlo no solo con optimismo, sino planteándole que tenemos una agenda de derechos para las mujeres y que como la mujer presidenta que llega después de una lucha de tantos decenios, muchos años, bueno, desde la Revolución Mexicana, quienes estaban formando los clubs antirreeleccionistas y quienes dirigían y escribían en las revistas contra el porfiriato eran mujeres extraordinarias. Y ahora finalmente tenemos una presidenta mujer y ella ya envió a la opinión pública y en el Congreso se van a discutir una serie de iniciativas de la agenda de las mujeres y me parece que eso es muy importante y es el comienzo. Se tiene que tomar esas propuestas que han venido del movimiento feminista e ir mucho más allá para garantizar una plena igualdad. Por ejemplo, cuando ella plantea que el feminicidio sea establecido con la misma tipificación en todo el país, me parece muy importante. Ahora, además de tenerlo en la ley, necesitamos que se tomen medidas para garantizar la vida de las mujeres, para que ninguna niña, ninguna joven pierda la vida. Y luego la inclusión de las mujeres en espacios de decisión es muy importante y se tiene que garantizar recursos para su formación, para su capacitación, para que estemos con todo el talento y la inteligencia que es propia de un ser humano, pero que en ocasiones es aplastada porque si se trata de una mujer o de una niña, bueno, pues se pensaba que le tocaba el mundo de lo privado y que el mundo de lo público era solo de los hombres. Hay camino por andar, pero me da muchísimo gusto que haya una presidenta mujer porque es la culminación de muchas luchas y yo diría es un punto de llegada y un punto de partida para ir más lejos. No obstante, hay mucho que arreglar y hay mucho que hacer, ¿no? No es nada más que sea una mujer, es que sí debe de haber sí la agenda feminista, pero también la convicción y la decisión de que esto se convierta en un feminismo. Por supuesto, y además esta visión feminista, cuando se habla de feminismo, cuando yo empezaba a hablar en la Cámara de Diputados la primera vez que fui diputada en 1988 y me presenté en tribuna y dije soy feminista, bueno, parecía una mala palabra. Claro. ¿Cómo que feminista? ¿De qué se trata? Hasta la fecha hoy se relaciona con un término de violencia, ¿no? Sí, en lugar de decir, a ver, alguien que es feminista es que defiende derechos plenos para las mujeres, que además eso debería ser visto como algo que todo el mundo asumiera y dijera, claro que sí, las niñas, las jóvenes, las mujeres tienen derechos y tienen que hacerse efectivos, tienen que estar presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestras leyes, en nuestra forma de actuar, en las decisiones. Y entonces ha sido un movimiento para que se reconozcan todos nuestros derechos, pero esto todavía tiene un camino largo por andar efectivamente y creo que tanto en el mundo de lo público, en el poder público, como en las empresas privadas, en las familias, en la sociedad, en las comunidades, tenemos mucho que caminar. Todavía hay camino por delante. Es también muy interesante escucharla. ¿Qué momento político vive México? Porque se nota una división, se nota una confrontación, se nota algo complejo, pero desde una experta en esto, ¿qué momento vive México? Bueno, me pesa la polarización que existe. Porque retos y diferencias y puntos de vista distintos han existido siempre, existirán y deben de. La pluralidad enriquece a una sociedad, pero al mismo tiempo que existe la pluralidad, tiene que haber puntos de encuentro en los que vayamos juntas y juntos. En el Senado, por ejemplo, hoy que estamos discutiendo reformas tan complejas y que tienen que ver con nuestro país, con la República, con el sistema político que nos hemos dado mexicanas y mexicanos, hay que decirlo, la Constitución es el pacto que debe unificar a todos los mexicanos y mexicanas, no una visión que deje fuera a una parte de nuestro país, a una parte de la nación, sino que es el pacto que nos unifica, la vigencia de todos nuestros derechos. Y entonces creo que el punto de partida debe ser no que nos debemos a un partido político, no a una ideología. Por supuesto que cuando alguien llega a un espacio de decisión, ya sea en la Cámara de Diputados o de Senadores o en un gobierno estatal o en el gobierno federal,
trae una visión y esa visión es por la que votó la ciudadanía, pero al mismo tiempo desprendernos de la militancia partidaria si estamos ahí, sobre todo en los cargos ejecutivos, para actuar en beneficio de toda la sociedad y sin excluir absolutamente a nadie. Y creo que esa es una tarea muy delicada. Como yo digo, gobernar es una tarea extremadamente compleja e importante y requiere mucha sabiduría, requiere también mucho compromiso con nuestro país, requiere amor a la gente, de tal manera que hagamos lo que es la exigencia mayor de la ciudadanía cuando vota por uno: dar resultados. La gente quiere que uno dé resultados, que sea eficaz, que le resuelva aquellos asuntos que uno propuso o planteó durante las campañas que iba a atender. Y me parece entonces que combinar ese pacto nacional, que es la Constitución, con el deseo de la ciudadanía de que se den resultados, es uno de los oficios más importantes en política. Y sí, política es dar resultados y también atender con eficacia los intereses de la ciudadanía. Hoy estamos en un momento difícil, sobre todo por esa polarización, y lo que yo percibo que muchos mexicanos y mexicanas deseamos es que se abra el espacio para el diálogo, para escucharnos, porque, por ejemplo, en las cámaras, con la premura con la que se están discutiendo las iniciativas, son de unos cuantos minutos, unas cuantas horas, y entonces ya se presentó una iniciativa de reformas a la Constitución y se va a votar en tantas horas, y me parece que no nos estamos dando el tiempo para hacerlo con consistencia, con solidez, y también escuchándose o escuchándonos unas a otros y viceversa, de tal manera que lo que finalmente votemos, porque eso va a impactar en la vida de toda la población, de toda la ciudadanía, sea lo mejor, lo que más la beneficie. Y lo que yo extraño es que no hagamos ese espacio de diálogo. Pudiera ser que no nos alargáramos demasiado. El país tiene prisa también para que se den resultados, pero darnos unas cuantas horas creo que tampoco es lo deseable, sino que debemos actuar con una gran responsabilidad, con un gran compromiso con la tarea que la gente nos ha dado. El ejemplo más claro de esto es el Poder Judicial, que hoy vive una época que nunca hubiéramos pensado. Yo que conozco gente que trabaja ahí, que están tristes, decaídos y que han dicho, oye, mi carrera 18, 20, 32 años se está yendo por la borda, ya se está dejando de lado todo lo que han hecho. Y la carrera judicial, usted lo sabe, porque ha crecido con todos estos cambios que ha habido. ¿Qué opina? Me preocupa mucho, me preocupa porque afecta a personas en lo individual que han hecho una carrera de años, que han hecho un gran esfuerzo, que han ido a concursos, que han pasado remontando, así es, remontando obstáculos y que además han adquirido capacidad, experiencia, conocimiento que no se improvisa. La curva de aprendizaje de alguien que va a iniciar en un ámbito puede generar mucho daño, y si se trata de la justicia, puede ser un desastre para, como se dice, los justiciables, es decir, las personas que están buscando que juezas, jueces, que magistradas, magistrados, que ministros, ministras les garanticen la justicia. Pero si esto es improvisado, entonces puede venir un desastre para las personas que requieren que se les atienda y que verdaderamente se les garantice justicia. Me parece muy preocupante que se haya tomado la determinación de que la totalidad de quienes están en el Poder Judicial se vayan. La mitad en 2025 serán renovados, la otra mitad en 2027. Se ha realizado una tómbola para ver quiénes se retiran, sin tomar en cuenta, y eso me parece dolorosísimo, con una tómbola, historias, capacidad, experiencias, aportaciones, porque creo que cuando se hace una crítica a hechos en los que algún juez, alguna jueza ha actuado injustamente y así lo percibe la ciudadanía, pueden tener razón, Claro. pero no es la totalidad, y en todo caso tendríamos que ver cómo se garantiza que haya más eficacia, más capacidad, más conocimiento, y con la reforma que se está haciendo no se va a garantizar
más capacidad, ni más conocimiento, ni más profesionalismo, porque quien llegue va a llegar, además encontrando un cúmulo de asuntos que, tal como lo establece la ley, si un procedimiento ya va a la mitad, si un proceso va a la mitad y llega alguien nuevo, se tiene que iniciar desde el principio. Entonces esto significa una pérdida de tiempo y no se garantiza justicia. Y otro asunto, junto a de verdad lamentar que quienes tienen experiencia queden fuera, y lo decíamos, lo hablábamos con juezas, con magistradas, que además para ellas les ha resultado mucho más difícil remontar cada obstáculo porque terminaron su carrera, empezaron a trabajar en el Poder Judicial y luego muchas de ellas se embarazaron, y con la múltiple jornada de trabajo al mismo tiempo saliendo adelante, dando la cara con responsabilidad en su profesión y en su compromiso como juezas, como magistradas, y cuando han ido ascendiendo y adquiriendo conocimiento, que queden fuera, me parece lamentable. Pero además también hay que decir que buena parte de la falta de justicia, o donde está el reto mayúsculo, no se está atendiendo con esta reforma. No se está garantizando que se ponga el acento en mejores policías municipales y estatales, en mejores ministerios públicos, para que en las fiscalías de los estados puedan tener los elementos para hacer buena investigación, para hacer trabajo de inteligencia, para hacer una tarea que garantice que verdaderamente las víctimas tengan el trabajo más profesional. Y me parece que si eso no se está atendiendo, solamente cambiar a los miembros del Poder Judicial está dejando la otra parte fuera. Me parece que es un desacierto, y lamentablemente ha habido poca sensibilidad para escuchar razones. Creo, por lo demás, que llevar a los jueces, a las juezas, a los magistrados y magistradas a una votación es politizar una tarea que no tiene por qué estar politizada. Un juez no tiene por qué ser agradable ni simpático, sino que tiene que ser eficaz. Una jueza no tiene por qué caerle bien a alguien y entonces ser popular, sino que tiene que ser eficaz. Y si hay algunos asuntos, como lo señaló el expresidente López Obrador, de corrupción, atáquese las causas de la corrupción haciendo un diagnóstico a fondo. Pero, y el término es frívolo, pero lo voy a usar porque creo que permite entender, no se trata de tirar al niño con el agua sucia, sino que lo que esté mal habría que repararlo, pero garantizar que el Poder Judicial, que la carrera judicial, que el conocimiento, que la experiencia acumulada estén a salvo, y que también entonces la transparencia, la eficacia, la honorabilidad, el compromiso se pongan en el centro, pero no creo que sea con una elección, con el voto popular, que además es tan complejo el mecanismo que todavía no han terminado de diseñarlo, pero por lo que se ha conocido, que quien vaya a votar se tardaría horas y horas enteras viendo por quién vota, a menos que hubiera una politización bajo el desconocimiento, pero la improvisación, incluso cuando se dice es que un joven o una joven que salga de una escuela de derecho y que saque 10, pues sí, pero la experiencia no se improvisa. Por eso cuando se habla de carrera judicial, ese es el término que se utiliza, porque se habla de ir acumulando experiencia a lo largo de años. Esta no se adquiere solamente con un título, se va adquiriendo en la práctica, y eso es lo que no está presente. Y luego yo, hablando de Zacatecas, por ejemplo, le puedo decir, he conocido a la mayor parte de los jueces y juezas, a los magistrados. En realidad, cuando se dice es que tienen tantos privilegios, mire, viven de manera modesta. Claro. En realidad, y no solo eso, afrontan enormes riesgos, porque siempre cuando hay una decisión de un juez, habrá una parte que no está contenta. Pues claro. La parte que perdió, incluso en el caso más claro, más nítido, de que alguien
que resulta responsable, se determina que resulta responsable, siempre se siente agraviado. Pero para eso hay recursos de apelación, se puede seguir en un proceso. Claro, pero los jueces y juezas corren peligro. Claro. Si entonces no se está tomando en cuenta que quienes han hecho esta carrera incluso han puesto en juego su integridad y la de sus familias. Corren riesgos. Y me parece entonces que decir es que todos viven de una manera fastuosa y tienen grandes recursos, me parece que se comete una equivocación. Es cierto que el Poder Judicial adquirió algunas casas para jueces y yo creo que es importante porque ha circulado esta información. Son casas en lugares donde hay enorme riesgo para proteger a los jueces y a su familia. Son casas relativamente modestas. Pagan como una renta porque les facilita que no tengan que estar pidiendo avales cuando los cambian de una región a otra, de una circunscripción a otra, de un circuito a otro. Entonces, creo que se debería haber desmontado antes todas las ideas que existían equivocadas y esclarecer. A ver, yo tengo esta idea, vamos a ver qué está sucediendo, cuál es la realidad, démonos el tiempo de manera responsable, sensata, con compromiso con la República. Y sin embargo, ya estamos en un proceso que por lo pronto es irreversible en este momento. Vamos a una elección el año que entra. Para el Instituto Nacional Electoral resulta un reto mayúsculo, gigantesco, porque además es un esfuerzo económico titánico, claro. Es un esfuerzo de organización, de diseño gigantesco. Y entonces vamos a una situación inédita, poniendo en juego la Procuración y la Administración de Justicia. La Procuración porque no se está tocando, porque faltaría que se tocara, y la Administración de Justicia por esta reforma. Híjole, gravísimo. Pues podríamos estar aquí mucho más tiempo, pero sin duda escucharla es un privilegio, es un honor y sobre todo agradecer todo lo que nos ha abierto las puertas a estas generaciones que estamos ahora y sobre todo a la política. Gracias, muchas gracias. Y a las mujeres, y a las jóvenes y a las niñas. Yo tengo una nieta de 8 años y quiero que viva una vida sin riesgo, sin violencia plena y que haga de su vida lo que ella desea hacer y que cuente con un país con las condiciones para proteger a las niñas y a los niños, porque los niños varones también corren enorme riesgo. Es el país que deseamos y entonces ojalá que se haga un cambio y que podamos dialogar, que haya sensatez, que haya la posibilidad de encontrarnos todos los mexicanos y mexicanas para que podamos ver un nuevo rumbo para México. Pues seguimos contando con Amalia García por siempre. En el ámbito político y por supuesto feminista. Claro que sí. Pues muchas gracias por venir a Mujer Ejecutiva. Redes sociales, hay que seguirla, hay que buscarla. Claro que sí. Buenísimo, pues muchas gracias. Pues ahí está una de las mujeres que son muy importantes, muy relevantes y que es un placer y un honor tenerla aquí en Mujer Ejecutiva. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima ocasión.